En Es Hispanidad creemos que la palabra es un espacio sin fronteras. Hoy nos acompaña un creador que ha cruzado todos estos límites con mucha valentía y con una voz bastante única, la del que escribe desde varios mundos y aún así logra pertenecer a todos. Domenico Chiappe nació en Lima, en Perú, pero pasó mucho de su infancia y su juventud en Venezuela, un país donde de alguna forma marcó su forma de mirar, de escuchar, de narrar y de hablar. Allí estudió biología marina, pero luego fue periodista, cronista, testigo de una sociedad que realmente estaba en total ebullición. En los años 90, cuando el Internet era apenas una promesa, se imaginó una nueva forma de literatura, la novela hipermedia, donde el texto, la imagen y el sonido se entrelazan para contar una historia sobre el petróleo, la modernidad y la fragilidad humana. En esta obra, que la llamó Tierra de Extracción, la convirtió en la obra pionera de la narrativa digital, al menos en español. Y con los años, Domenico vino a instalarse aquí a Madrid, donde ha seguido construyendo estos puentes entre géneros, lenguajes, la creatividad total. Él aquí ha sido reportero, editor, profesor, músico y sobre todo ha sido eso, un artesano de la palabra que no se conforma con la superficie de los hechos. En sus novelas como Tiempo de Encierro o en sus crónicas como Largo Viaje Inmóvil, ha explorado la precariedad, el desarraigo y la dignidad humana. En su más reciente libro, Violencias, vuelve a mirar al mundo con el rigor del periodista, pero la sensibilidad del poeta. Su trayectoria combina una disciplina de muchas raíces, la pasión de su corazón, la curiosidad de quien no deja de preguntarse qué es lo real y qué es lo narrado, y al mismo tiempo también se inspira como músico que ha hecho una memoria de una forma de arte. Abrazar el aire, apretar los dientes, es otra obra como homenaje al más íntimo, donde el dolor se transforma en belleza compartida. Hoy conversaremos con este escritor que ha hecho de la palabra un territorio de encuentros entre América y Europa, entre la tecnología, la emoción, entre el silencio y la música. Bienvenido, Domenico. Hay quienes escriben con palabras y quienes también lo hacen con imágenes y sonidos. Domenico Chiappe nació en Lima, creció en Venezuela y vive en Madrid. Escritor, periodista y pionero de la literatura multimedia, ha unido la ética del reporterismo con la libertad del arte. Su obra explora la memoria, el exilio y la música como refugio del alma. Hoy en Es Hispanidad, una conversación con una de las voces más innovadoras de la literatura hispanoamericana. Amigos de Diario, este es nuestro gran invitado de hoy, Domenico Chiappe, peruano, venezolano, español, hispano. En resumidas cuentas, un gran novelista, un innovador de la novela, un gran periodista también, una entrevista sin duda, Leopoldo, que promete dejarnos muchos titulares. Seguramente. Voy a empezar por hacerte una pregunta fundamental. ¿Qué huella te dejó cada país donde has estado? ¿Cómo te han marcado estos países en tu obra, en tu creatividad? ¿Y qué sientes que debes de contribuir a recordar esa huella? Yendo por orden, Perú, donde estuve solo los primeros 4 años,
es mi intimidad, porque mis padres también son peruanos. Y entonces allí yo bebí su literatura, su música y su comida. Pero la que me ha dejado más huella, desde luego, ha sido Venezuela, que es toda mi idiosincrasia, digamos, mi exterior, mi forma de hablar, ¿no? La síncopa, las pausas, y también me ha dejado todo lo que está ahora en mi literatura, que tú has mencionado muy bien, ¿no? La memoria, la desigualdad, la justicia, todo eso que hay que retratar. Ahí yo conocí la pobreza y también el heroísmo. Y luego España, donde ya tengo casi la mitad de mi vida, también me ha dejado huella, porque aquí es donde pulí y entendí las reglas de la narrativa. Domenico, toda tu obra refleja perfectamente bien ese viaje existencial. Podríamos decir que tu obra transita entre el asombro y el desarraigo. Esta es la médula de tu obra, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? El asombro y al mismo tiempo el desarraigo, ¿no? Ese no pertenecer realmente a ningún sitio. Sí, el asombro, me encanta que lo menciones, porque hay que estar siempre abierto a la sorpresa. Además, la sorpresa es lo más hermoso que hay, lo que te puede llenar más de satisfacción. Eso te pasa con las artes. Si algo no te sorprende, si algo es repetitivo, pues decae, ¿no? Y el desarraigo, porque yo me di cuenta al salir de Venezuela, donde yo me sentía muy venezolano, que en realidad siempre había sido un extranjero. Si hubiera vuelto a Perú, donde nací, sería un extranjero. En Venezuela fui un extranjero. Y en España me sentí a gusto con esa identidad. Con esa identidad mestiza, quieres decir. Mestiza, sí, y digamos, apátrida. Quitarte de encima todo lo que es el concepto patriótico, para mí fue una liberación. Mencionaste al comienzo que de lo que has perfeccionado aquí en España ha sido la capacidad de la narrativa tuya. Tú eres un gran cronista, pero para hacer una narrativa como periodista tienes que reflejar siempre eso que se llama la verdad. La verdad tiene, todos sabemos, muchas caras, depende de dónde la mires, pero ¿cómo se distingue poder narrar y buscar la verdad y al mismo tiempo buscar la ficción y la perfección literaria que tú buscas en tus crónicas? Yo creo que lo primero que tienes que tener es instinto y olfato, ¿no? Y ganas de encontrar historias. Es decir, hay que buscar la historia, y para buscar la historia hay que buscar a la gente. Y de esa gente hay que elegir a uno y convertirlo en personaje. A partir de ahí, pues ya empiezas a buscar, según la intención que tengas, de qué manera cuentas esa historia. Y también, si esa historia, cuando la encuentras en la calle, tiene mejor proyección atado a los hechos, que entonces haces periodismo, o si tal vez se puede transformar en una ficción y así hacerla más universal. Y esas son a partir de ahí, cuando yo vine aquí, hacía eso instintivamente. Y luego aquí encontré el espacio, porque claro, cuando trabajas de periodista, no tienes tiempo, o sea, es un oficio muy absorbente. Y imagínate, mi último trabajo, que fue en Tal Cual, llegaba a las 6 de la mañana a trabajar, porque era un vespertino. Entonces estabas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente. Entonces cuando llegué aquí, encontré el tiempo, ¿no? Más que la distancia, yo iba buscando tiempo. Y encontré el tiempo para leer, para analizar. Y claro, todo lo que leía de los maestros lo traspolaba a mi trabajo periodístico. Y eso ha sido lo que ha hecho que
que narre desde esa manera, cuando separando desde luego que, o mejor dicho, circunscribiendo a solo la realidad cuando hago periodismo. Ahora, la verdad, yo pienso que no busco la verdad. O sea, yo creo que la verdad es inmaterial, inacible. Entonces lo que busco son las diferentes versiones que puede haber de algo. Busco esa polifonía y a partir de esa polifonía cada lector se hará su propia verdad. Pero claro, va a haber tantas verdades como lectores. Hilando con tu condición de periodista de la que estás hablando, dices, cuando yo llegué aquí, ¿te sientes a gusto en el concepto de exilio, exiliado, y cómo condiciona esto también tu visión de periodista? A mí la palabra exilio, yo la respeto mucho. Creo que exilio es lo que vive gente que está tan perseguida como para tener su vida y la de su familia en riesgo o tener una sentencia de muerte. En mi caso, yo salí antes de que nada de eso, aunque destapamos muchísimos casos allí en el periódico, el Plan Bolívar 2000, estas cosas, ¿no? Yo no sentí nunca ese peligro. Yo me fui buscando la literatura. Y me fui también, desde luego, un poco decepcionado de la deriva que había tenido el país, porque no hay que olvidar que Venezuela era un país con mucha desigualdad y esa desigualdad hizo que Chávez ganara las primeras elecciones. Y luego, con ese apoyo popular, pudo destruir las instituciones. Entonces, yo sentía una desilusión inmensa. En un primer momento lo viste con esperanza y luego lo viste con una gran desilusión, ¿no? No, yo nunca lo vi con esperanza. O sea, yo siempre tuve a Chávez desde el año 92, que lo vi por primera vez en la televisión después del golpe de Estado, como un malefactor. Hay una de tus obras que le recomiendo mucho a nuestros videntes, que a mí me impactó mucho. El título es Un largo viaje inmóvil. Es una descripción a través de muchas crónicas de una Venezuela realmente espantosa, por decirlo menos. Y en el prólogo hay una descripción de ese otro héroe, luchador por la democracia, en este caso nicaragüense, Sergio Ramírez, que dice algo que es muy cierto, que las descripciones de las estadísticas normalmente no nos dicen la verdad sobre los países, que para imaginarse un país como Venezuela, aunque nos digan que tienen 9 millones de migrantes o exilados, como lo quiera, o desterrados, que el país tiene 500% de inflación anual, que la gente muere de hambre, todas esas cifras son frías y no trascienden pues a la emoción. Pero cuando tú lees un libro como este, encuentras que te tiembla el corazón, porque son narraciones de personas que han sufrido y que están sufriendo precisamente de esas estadísticas frías. ¿Cómo se logra eso? ¿Y qué piensas tú de esa descripción que hace Sergio Ramírez, de que los países hay que retratarlos de esta forma y no con las estadísticas? Es muy acertada, es mi credo, digamos. Yo creo y me baso mucho en las cifras, me interesan y las cito. Y en los reportajes largos que hay allí están muy llenos de cifras también, ¿no? La economía me parece importante, ¿no? Pero lo que realmente muestra un país es su gente. Entonces, siempre intento buscar qué es lo que, tratar de entender al otro, en tratar de entender los que están viviendo esa situación que puede ser dramática, ¿no? Y que en el caso de Venezuela lo es. Pero también hay situaciones que no son dramáticas y que también se tienen que mostrar a través de las personas que lo viven. En este libro hay un gran marco que es el funeral de Chávez, ¿no? Que yo fui a cubrirlo para los periódicos de Vocento. Y en ese gran marco que empieza y que recorre
hago un recorrido por los últimos 20 años de Venezuela, que eran mis 20 años de periodismo. Y quiero mostrar al país desde donde yo conozco que ha vivido ese proceso para llegar a ese momento de 2013, que yo pensaba que era un punto final, había muerto el dictador y tendría que venir una transición. Ya vemos que no fue así, ¿no? Lamentablemente. Pero entonces empiezas a mostrar el país a través de sus personas, desde los 90 hasta los 2010, hasta el 2013. Y me interesaba muchísimo, y es una de las cosas que más recuerdo, quiénes eran esos motorizados que trataban de ir atrás del féretro, ¿no? Que además hizo un atasco de motos en Cotiza, y no, o sea, estuvimos 20 minutos atrapados en motos que se entremezclaban, se chocaban así de callejón a callejón. ¿Y quiénes eran ellos, no? Esa fuerza popular que había, que eran responsables de la represión, que eran, ¿no?, de la represión paraestatal. Y estar con ellos también hizo que mostrar el país, ¿no?, que había. Y junto a eso, pues, otra crónica que recuerdo de antes de Chávez fue cuando este actor maravilloso, Orángel Delfín, pues se rumoreaba que estaba en una situación crítica, y yo empiezo a buscarlo, dónde está ese hombre, y lo encontré en un albergue de indigentes. Entonces eso también retrata el país. Totalmente, totalmente. Háblanos un poco, Domenico, de esa obra que es Tierra de Extracción, años 90, novela absolutamente pionera en lo que hemos llamado la novela multimedia. Háblanos un poco de esta obra, de la temática, y cómo se te ocurrió esa idea. Tierra de Extracción. Sí, bueno, ya el título dice mucho, ¿no? Era una crítica de los saqueadores, o sea, los corruptos del maletín, que se iban del país, ¿no? O que iban solamente en busca de explotar a Venezuela y no dejar nada, ¿no? Esta mentalidad garimpeira. Y pues yo empiezo porque eso surge cuando yo viví unos meses en Sumaque, donde fue el primer pozo petrolero comercial de Venezuela. Y en mi época de oceanógrafo estuve allí. Y esa tierra negra, donde escapaba los chorros de fuego por todos lados, las historias que encontré allí, yo no pensaba ni siquiera escribirlas, pero se quedaron dentro de mí. Y entonces cuando empiezo a jugar un poco con la literatura, todo eso aflora. Yo empiezo a contar desde el Sumaque hasta el momento en el que estoy, en tres tramas diferentes que se van mezclando y que van dando idea o conformando esa tesis de la tierra de extracción. Eso fue algo único en la literatura venezolana para el momento, ¿no? De alguna forma tú iniciaste una fusión de no solamente la literatura, sino usos multimedia, ¿no? Sí, sí. Mira, esa época Internet no aguantaba el envío, el traslado de archivos pesados. Era tan arcaico que yo con el programador trabajaba enviándonos el CD-ROM por correo. Y luego cuando en el año 2000 la Universidad Católica hizo un seminario de 3 semanas solamente con esta obra que consideraron pionera, ¿no? Carolina Oteiza. Y luego cuando Internet se abrió, que podía empezar a asimilar todo este contenido, que era muy pesado porque había música, había imágenes, había animaciones, el texto, todo esto, de repente se vio que mi trabajo, también había gente en otras partes del mundo que había empezado a trabajar esto. Y fue una época muy bonita porque empezamos como a sentar bases y convenciones de lo que creíamos que era la narrativa para el espacio de Internet, para la narrativa digital. Y bueno, esto tuvo un momento en que se creía que podía llegar a tener plataformas, a tener cierto recorrido, pero fue decayendo
precisamente porque siempre se necesita que haya un impulso comercial y en este caso no lo hubo. Pero las bases quedaron allí. Luego, con ese tipo de retórica, un poco retórica vanguardista, que todavía no la ves comúnmente en los medios ni en ninguna parte, sí que hubo trabajos de algunos periódicos como el New York Times o el Washington Post, que siguieron, que indagaron en esto. Lo que pasa es que también llega el móvil y rompe otra vez todo lo que podía ser ese espacio y hay que replantearse cosas. Todas estas obras además quedaron obsoletas porque los programas también cambian, ¿no? Cuando murió Flash, el 90% de estas obras pereció también. Pues aquí... ¿Tú no le temes en esa, y perdona, No, tranquilo. en esta trayectoria que venías describiendo, la aparición de un nuevo personaje que se llama la inteligencia artificial y la creatividad y la producción de literatura, como tú, bueno, fuiste pionero en entrar en un campo que nadie se atrevía? ¿Cómo ves tú la entrada de ese nuevo personaje en el mundo de la creatividad literaria? Claro, ahí, mira, hay dos tipos de respuesta para esto, ¿no? La apocalíptica y la integrada. ¿Cuál de las dos te doy? Pero, porque las dos son válidas, ¿no? Sí, hay una grandísima preocupación, es un gran reto. Todo este reciclaje de información con una aparente coherencia que hace la inteligencia artificial. Todavía es muy ingenua, muy ignorante, la mayoría de las respuestas son incorrectas, pero se irá perfeccionando, claro. Ahora, ¿qué es lo que no va a hacer nunca la inteligencia artificial? Nunca va a ser original, nunca va a salir a la calle a encontrar cosas nuevas. No tiene capacidad para hallar esas cosas nuevas. Y yo creo que en el trabajo que, por lo menos en lo que yo conozco, que es la escritura, que es el periodismo, que es la ficción, esa búsqueda de historias no contadas no va a poder ser sustituida. Pues amigos de Hispanidad, estamos con Domenico Chiappe, uno de los grandes escritores, novelistas, periodistas también del mundo hispánico, nacido en Lima, en Perú, residente en Venezuela durante muchos años y ahora ya también unos cuantos años que tiene aquí en España. Por cierto, ¿cuántos años en España ya? Desde el 2002, 23. 23 años. Estabas hablando, Domenico, de la inteligencia artificial, que te preguntaba Leopoldo. La inteligencia artificial es capaz de contar historias, pero tú dices también muchas veces que hay que crear experiencias. Esta puede ser la gran diferencia a la hora de valorar esta evolución vertiginosa y brutal de la tecnología, cómo condiciona también la labor creativa, ¿no? Sí, vamos a estar condicionados todos por lo que dicta la inteligencia artificial. Aquí de lo que se trata es de llegar a un punto que podemos llamar de resistencia humana, ¿no? De evadir esas reglas que nos van a estar imponiendo, que nos va a estar imponiendo la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, si la sabes usar. Puede ser incluso una aliada para esa resistencia humana. Bueno, el último libro tuyo, tuve la fortuna de haber comenzado a leer, y es un libro muy, muy duro, también se lo recomiendo muchísimo a nuestros televidentes porque habla de un tema genérico, el título es Violencias, y habla de la violencia como un fenómeno social no particular, porque hablas de violencia doméstica, violencia digital, violencia social. Es decir, hay pequeñas narraciones que te adentran, y hay una frase tuya que dice: tal vez no podamos comprender mucho la violencia, no podamos nunca describir la violencia, pero libros como este a lo mejor nos ayudan a compartir el dolor de los que sufren la violencia. ¿Qué te llevó a escribir algo así? ¿Qué te inspiró en una cosa tan dura como esta?
Sí, hay primero una experiencia personal también, o sea, un compartir ese mundo de la violencia que al final lo puedes compartimentar en tu vida y ocultarlo allí, pero siempre va a ser una burbuja que a veces sale, ¿no? Y entonces eso yo creo que me lleva a lograr hablar con franqueza con las personas que han vivido episodios de diferente tipo, ¿no? Como tú bien dices, pues digital, económica, médica, sexual, legal, institucional, hay muchísimos tipos de violencia que yo no he querido en el libro esquematizar porque no pretendía hacer un ensayo. Este libro nace de mi trabajo en la agencia Colpisa, porque empiezo a meterme para hacer reportajes largos en cosas de actualidad y en lo social, y había muchas cosas de actualidad que te llevaban por esa vía, ¿no? Empezando, por ejemplo, cuando salió la sentencia de la manada de Pamplona, ¿no? Esta violación terrible de esta chica, que se hablaba de jolgorio. Bueno, todo esto fue un punto de inflexión donde empezó a fijarse que también había otras cosas. O sea, esto tomó mucha relevancia, pero también abrió la mirada a que hubiese otras cosas. Entonces, en estos reportajes que fui haciendo allí, siempre busco eso que estábamos hablando antes, del lado humano, ¿no? La historia, la visión de la gente, encarnar esa problemática, mostrar ese dolor, para que el lector lo asimile como si estuviera a su lado, que la mayoría de las veces está a su lado y no lo quiere ver. Y el libro surge porque todas estas conversaciones con estas personas, estas entrevistas, quedaban dentro de un reportaje donde hay muchas más fuentes. Muy pocas, sí, muy pocas, un puñado de ellas solo salieron como entidades propias, pero la mayoría se disolvía lo que habíamos hablado. Y aquí quise rescatar solamente esa voz, esa primera persona que hablaba, que contaba su historia. Desde luego es un trabajo que no es de transcripción de una entrevista, sino en el que armas y relatas y das una coherencia de esos minutos, horas, y a veces he hablado en diferentes etapas, pero durante semanas con la persona a la que luego le doy voz y espacio, porque creo que son historias duras, aunque nunca, siempre huyo de lo morboso, pero también son historias de redención, de resistencia y de superación. También, hablando de tu papel como cronista, has mencionado ese episodio de la violación de la manada en Pamplona. Has retratado también muy bien lo que es el colapso venezolano en Largo Viaje Inmóvil. ¿Qué papel puede jugar la escritura, en este caso de un periodista, como resistencia frente a lo que está sucediendo, si es que tiene que jugar ese papel? No lo sé. Es una pregunta complicada, porque por una parte, si tú asumes que tiene que haber una resistencia per se, estás de alguna forma editorializando, ¿no? Y estás de alguna forma tomando un partido por algo. Yo creo que todos siempre tomamos partido y que la objetividad no existe, porque somos construcciones a partir de nuestras circunstancias, de nuestra cultura, de nuestro bagaje, de nuestra experiencia, de nuestros sentimientos, emociones, todo eso. Somos unas construcciones. Y de eso no te puedes evadir. O sea, tienes que asumir eso que eres y con responsabilidad lo que vas a mostrar. Pero eso que eres no puede influir en el hecho que vas a contar. O mejor dicho, tienes que lograr que haya un equilibrio en que eso que eres no tergiverse lo que vas a contar. Entonces, yo en estos casos, con personas que te tienes que acercar con honestidad y con el máximo respeto, y escuchar y creer sin ingenuidad, ¿no? Porque también
contrastas y verificas todo lo que te dicen, ¿no? Si hay sentencia, si hay cualquier tipo de papel, otras personas, las personas que te van llevando a esa persona que encuentras, porque puedes hacer, a veces haces una veintena de llamadas hasta llegar a la historia y la verificas, pero te tienes que acercar y contar la historia del otro, no la tuya. Y eso es un manto de protección. Es la misma protección que tienes cuando te acercas como periodista a zonas de riesgo no solamente físico, sino que más que físico, psicológico. Me encanta esta última descripción, el riesgo psicológico, y cómo lo defines, en qué momento se encuentra un periodista con un riesgo psicológico, como narrador, y luego si la sociedad entiende que puede haber ese riesgo para los de la profesión, o es algo que nosotros tomamos por dado y que allá ellos con su problema. Sí, porque te implicas y la cantidad de, por ejemplo, en este libro, todas estas historias, lo que contienen, te puede llegar a apabullar y te puede llegar a paralizar. No me pasa a mí, más bien a mí me da como fuerza para seguir y seguir, pero es real si te detienes, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con la salida del libro, que es una pregunta muy frecuente, de cómo haces, cómo soportas, cómo tal. Bueno, con esta cuestión del oficio, ¿no? De la profesión, y de implicarte de cierta manera, que no es distanciarte, pero sí tener claro de cuál es tu objetivo. También eres músico, Domenico. Ahora este episodio es difícil, delicado, el de mezclar la poesía y el jazz. Digo episodio difícil porque lo haces para recordar a tu hija, transformas el duelo en una creación artística, en este caso en el proyecto Abrazar los dientes, abrazar el aire, apretar los dientes, que me parece un título muy sugerente. Transformas, digo, el duelo en una creación artística, el duelo por tu hija en una creación artística aquí, ¿no? Sí. Sí, eso hago. Es totalmente sentimental. Allí no hay ningún proceso cerebral, digamos. ¿Cómo lograste eso de mezclar, componer música, escribir, hasta tratar de enseñar a través de tu dolor a los seres, a tus lectores, ¿no? Sí. De lo que significaba esa experiencia? Fue parte del proceso surge de la tristeza y es impulsivo. A partir de aquí te puedes considerar, Domenico, como un artista. Hemos hablado de tu faceta como novelista, como periodista, en este caso como artista, ¿no? En general. ¿Te consideras un artista? ¿Te sientes cómodo en ese concepto? No, realmente yo me considero más escritor, más una persona creativa, que en ocasiones está en un momento en el que está rodeado de gente y que de alguna forma sé coordinar esa cantidad de mentes y talentos que me rodean. Has dicho a veces que toda pérdida encuentra un nuevo lenguaje o obliga al menos a encontrar un nuevo lenguaje. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo creo que los lenguajes están allí para transformarlos. Y hay una transformación constante que pasa también con la forma de hablar, ¿no? Es algo vivo. Y entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de la inteligencia artificial, ya se hablaba, es un proceso que también surge cuando empiezas a intuir lo que era Internet,
Claro. O sea, hay una cantidad de cosas que que no son un hecho, pero que tú puedes elucubrar que tienen ese potencial. Y ese nuevo lenguaje se crean tratando de aprovechar el nuevo potencial que puede venir. Muchas veces se fracasa, desde luego, ¿no? O puede ser un camino de ofuscación, pero es necesario hacerlo. En el aspecto musical de tu obra, obviamente debe tener alguna influencia la raíz hispanoamericana en tu música. Obvio que la tiene en tu lenguaje, es decir, en tu escritura, es el español, el mismo español que hemos hablado durante siglos, tanto en América como en España, pero la música, ¿te ha influido la música española o estás más orientado hacia la música hispana? ¿Qué te dice tu corazón? Sí, mira, cuando hice Tierra de Extracción también compuse la música, ¿no? Y lo que contaba de que estás en un momento en el que estás rodeado de talentos, ¿no? En esa época estaba en Caracas y estaba rodeado tenía amigos músicos que tenían sus grupos, algunos grupos que eran bastante conocidos ahí en la ciudad, en la movida nocturna de allí, a los que invité a participar, ¿no? Entonces, yo creo que ese primer acercamiento estaba muy influido por el rock hispanoamericano y mezclado mucho con música raíces igual, alguna andina y alguna llanera que tratabas como de meter, pero en realidad era también rock, pop, ese tipo de música de ciudad, ¿no? De ciudad y juvenil. Yo tenía 20 y tantos años y eso era lo que me movía. Pero luego con Abrazar el Aire, yo siempre digo que de alguna forma me abracé también al jazz, al jazz contemporáneo, al jazz de los 50, de los 60. Lo escuchaba mucho y me interesó. Yo tenía muchos años sin tocar guitarra y me compré un libro de improvisación de jazz y a partir de ahí empecé como a estudiar con ese libro y empezaron a fluir las canciones. Y cuando las he tocado, que las toqué con el productor, pianista, que es Fidel Cordero, buscamos él es más músico del sur de España, ¿no? Más flamenco, y se le nota cuando se deja fluir su creatividad. Pero buscamos hacer ese tipo de jazz que a mí me gustaba. ¿Estás haciendo jazz en este momento? ¿Actúas en algún sitio? No, he colgado la guitarra y en algún momento quizás vuelva a sentir el impulso de tocar, pero en este momento estoy sintiendo y estoy haciendo otra vez, en el tiempo que me deja el periodismo, he vuelto a la literatura. Porque mientras hice música no hice literatura. Domenico, pero tú además de tantos aspectos profesionales que has tenido, también has compartido la docencia, has sido profesor universitario, no sé si sigues actuando en la universidad ahora. ¿Qué mensaje tienes tú para la juventud que quisiera seguir el rumbo profesional que tú has escogido? ¿Qué les dices? ¿Qué mundo les estás ofreciendo? Que estudien ingeniería. Que se metan en otra cosa, ¿no? No, ya en serio. Sí, ahora estoy dando clase otra vez, pero de talleres de escritura, de contar la realidad, se llama el taller que estoy dando. No, la universidad hace tiempo que abandoné el grupo de estudio donde estaba y que no me acerco por allí desde que me entregué a tiempo completo al periodismo.
Tienes más de 20 años en España, ya estamos terminando prácticamente, Domenico Chiappe. Nos queda el ping-pong de Leopoldo, que son estas preguntas rápidas, respuestas rápidas, pero con esto es más de 20 años ya en España. ¿Cómo ves este nuevo mestizaje que se está produciendo en ciudades como en Madrid, donde hay cantidad de gente hispana o latina? ¿Qué estáis aportando y qué echas en falta, digamos? Ahora que tienes una visión ya de muchos años aquí. Voy a tratar de no ser muy antropológico respondiendo. Mira, yo creo que es un proceso que yo he vivido en Madrid, es un proceso hermosísimo, de eso, de gente que te abre las puertas de su casa, tú las abres también a otras personas, entremezclas las culturas y hay y surge pues esa convivencia e incluso surge la amistad, ¿no? ¿Qué hemos aportado? Pues yo creo que esto ya no es una pregunta de origen, sino una pregunta de seres humanos, de qué aporta cada ser humano sin importar de dónde viene, a través de su conocimiento y su esfuerzo, ¿no? Yo creo que es una cosa individual, que no creo que se pueda hacer un paquete de decir los venezolanos han aportado esto. No, hay venezolanos que cada venezolano ha aportado en la medida que puede su ser, se ha entregado. Y lo que falta, pues, no lo sé, no sé, esa es una cuestión que yo creo que merece una reflexión de gente que de verdad haya estudiado esto de una forma académica. Pero tú te sientes cómodo en este concepto que nosotros hacemos gala de él en el título del programa, de la hispanidad como algo que nos une a todos los que hablamos el idioma español y que forma un sustrato, digamos, que nos alimenta igualmente a todos. Totalmente. Bueno, no solamente el idioma. Hay unas raíces históricas, culturales, que cuando te pones a ver, por mucho que querramos decir que cada uno es diferente, que cada país, que cada región, que cada tal, es que cuando llegas al fondo del asunto yo veo a todos tan igual. Bonita respuesta esta. Bueno, vamos a ir al ping-pong rapidito. Preguntas y respuestas. Muy bien. Definitivas y definitorias. Un libro que te haya cambiado la vida. Si esto es un hombre, de Primo Levi. Una película que te haya cambiado o te haya influido. Ya está, es más difícil. Hay muchísimas películas, ¿no? Pero yo creo que la que me viene a la cabeza es Apocalipsis Now, de Coppola. Un lugar donde quisieras volver, siempre. No tengo, porque a donde quisiera volver es a donde hay recuerdos y yo aprendí cuando volví a Mene Grande que la geografía, o sea, la apariencia puede ser igual, pero la geografía humana cambia y ya no es el mismo sitio. ¿Algún sonido que defina Madrid? Para mí es el sonido del retiro al amanecer. ¿Un texto o una imagen que te recuerde, que te venga a la mente? Una imagen, pues siempre el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Las crónicas o los poemas? Las crónicas. ¿Lima, Caracas o Madrid? Madrid. ¿Café o ron? Cerveza. ¿Periodismo o literatura? Literatura. ¿Boleros o jazz? Jazz. Si alguna vez tuvieses que imaginarte que quieres
coger un viaje y regresar no a un país, no a un sitio, un paraíso? ¿Cómo lo definiría ese paraíso? ¿A dónde me gustaría ir y regresar? A las Fosas de las Marianas. Bueno, yo creo que ha sido muy bueno, maravillosa la entrevista, Domenico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, muy completa, muy interesante y muy profunda también. Domenico Chiappe, gracias por estar con nosotros en Es Hispanidad. Gracias a ustedes, Javier, Leopoldo. Es Hispanidad, les habló Leopoldo López y Javier López. En Es Hispanidad, amigos de Es Diario, que también, como saben, es Hispanidad.